Buenas noches, incauto oyente. Acabas de cruzar una puerta que tal vez no deberías haber cruzado jamás. No obstante, sé bienvenido a los oscuros y primigenios parajes literarios de Nuevos mitos de Cthulhu. El sultán de los demonios. Todo parecía desarrollarse con normalidad en el Centro de Investigación Astrofísica de las afueras de Arkham. Su director, Rob Reznor, estaba al frente de un equipo de científicos dedicados a examinar los fenómenos del espacio. Por primera vez, tenían la última tecnología disponible, de la más alta calidad y con la mayor potencia posible. Además, no les faltaba financiación. La Universidad de Miskatonic, que en ese año 2022 volvió a conceder generosas partidas de financiación a grupos científicos, dotó con una suma altísima al equipo de Reznor. Ahora bien, esta dadivosidad no era incondicional, sino que implicaba aceptar las directrices que la universidad les marcase. Pero no podían dejar perder esa financiación, además de que las directrices eran bastante estimulantes para ese grupo de jóvenes científicos, algunos de los cuales habían estudiado en la propia Miskatonic y todos ellos estaban ansiosos por investigar cualquier misterio del espacio, especialmente Reznor, el cual había perdido hacía 2 años a su mujer e hija en un desgraciado accidente de coche. Desde entonces, la única motivación para vivir que Reznor tenía era el estudio científico. Hasta entonces, con escasos recursos, habían estudiado las erupciones solares, el campo gravitatorio de Marte y algún confín de la Vía Láctea. Sin embargo, Miskatonic les había encargado investigar algo absolutamente estremecedor, aunque en un primer momento ninguno de ellos sospechó hasta qué punto ese estremecimiento se convertiría en un atroz peso sobre sus mentes y un opresor yugo sobre su cordura. Debían estudiar un punto concreto de la galaxia de Andrómeda. Algunos observadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Miskatonic detectaron unas perturbaciones gravitacionales que nunca antes se habían dado, pero no eran capaces de averiguar cuál era su origen. Debido a esto, decidieron delegar este trabajo a un equipo científico más competente. O al menos, esta era la explicación oficial. 2 de los miembros del equipo de Reznor que habían estudiado en Miskatonic sabían algunas cosas que les hacían desconfiar de esta versión. Sabían que la facultad con más influencia dentro de la Universidad de Miskatonic era la Facultad de Ciencias Ocultas. Sabían que éstas solían entrometerse en los estudios de otras facultades, aunque normalmente no parecían molestas con tales intromisiones, puesto que los profesores e investigadores de Ciencias Ocultas de Miskatonic gozaban de una reputación excelente. Sabían, pese a lo que se les había dicho, que la Facultad de Ciencias de Miskatonic era perfectamente capaz de analizar el origen de unas perturbaciones gravitacionales de un punto concreto de Andrómeda. Y también sabían que la Facultad de Ciencias Ocultas estaba especialmente interesada, desde principios del siglo XXI, con los estudios del espacio, sobre todo en lo referente a agujeros de gusano y agujeros negros. ¿Por qué habían contratado a un laboratorio externo a la universidad para esa investigación? Eso es lo que no entendían. Sin embargo, era una investigación muy estimulante, y la financiación les permitía dedicarse a ello durante largo tiempo y, además, percibiendo una buena remuneración, de modo que no hicieron preguntas ni dieron pábulo a su imaginación respecto a los motivos ocultos que pudiera tener Miskatonic. Se centraron en la investigación, y hoy, muchos de ellos, los que siguen vivos, se arrepienten con un profundo estremecimiento de haber iniciado ese estudio. Durante las primeras semanas de investigación no hubo grandes hallazgos. Sí que se percibían ciertas oscilaciones gravitacionales en el tejido espacial de la región indicada, pero nada que no se pudiese explicar, a priori, por las influencias gravitacionales de las estrellas más cercanas, o incluso por el efecto que pueda tener la materia oscura en determinadas circunstancias. Nada fuera de lo normal para quienes están acostumbrados a analizar el espacio. Sin embargo, tras arduos cálculos para confirmar el origen de esas perturbaciones en la gravedad,
los científicos llegaron a la conclusión de que debían descartarse las posibilidades antes mencionadas. Ninguna estrella estaba ejerciendo influencia gravitacional en esas coordenadas, ni tampoco había una especial densidad de materia como para provocar esas oscilaciones en ese punto concreto. ¿Cuál era el origen? La respuesta llegó al cabo de varios días de mediciones y análisis más pormenorizados. Había un agujero de gusano. Tanto Reznor como todos los miembros de su equipo estaban estupefactos. Por fin se había demostrado la existencia de los llamados puentes de Einstein-Rosen. «Este descubrimiento nos dará fama mundial, chicos», dijo orgulloso Rob Reznor, quien ya se estaba viendo con un premio Nobel en astrofísica. Lo que aún no sabía y no podía saber el desgraciado Reznor era que el próximo descubrimiento revelaría algo tan pavoroso y horrible que eclipsaría totalmente la confirmación de la existencia de agujeros de gusano. Porque el agujero de gusano era algo que sin duda despertaba la pasión científica, el asombro del público y la ilusión de millones de personas interesadas en los secretos del universo. Sin embargo, había algo terrible en ese agujero de gusano. No el hecho de haber demostrado que esa región del universo estaba conectada a otro confín del espacio extremadamente lejano, y que servía de atajo de un punto a otro, sino la aberración que se escondía en el otro extremo del agujero de gusano. Una aberración que estaba a punto de ser descubierta y que trocó toda la pasión en desesperación, el asombro en pavor y la ilusión en miedo. El sueño devendría pesadilla. Pero por el momento, los científicos aún se encontraban en plena euforia. Los siguientes días al descubrimiento del agujero de gusano consistieron en medir y analizar, de todas las formas posibles, cómo se configuraba a nivel fenomenológico y subatómico esa contracción del espacio-tiempo. Un intensísimo trabajo dio grandes resultados. Se midió la gravedad exacta del agujero en los diferentes ciclos de perturbaciones, la temperatura, la concentración de átomos y cómo estas características cambiaban conforme se medían dentro del agujero. Se tomaron fotografías, espectrometrías, balances estadísticos, imágenes recreadas por ordenador en base a las mediciones realizadas y muchos otros tipos de registros tanto visuales como numéricos. Cuando ya parecía que se sabía todo sobre ese agujero de gusano y algunos miembros del equipo, bajo supervisión de Rob Reznor, iniciaron la redacción de un informe sobre su descubrimiento, un extraño fenómeno llamó la atención de los físicos que seguían vigilando el agujero por si acaecía algún fenómeno nuevo. Y acaeció. Unas extrañas oscilaciones sonoras surgieron de lo que parecía ser el interior del agujero. Las ondas de sonido registradas eran extremadamente tenues, pero se registraban con claridad en la base de datos. Era un sonido caótico, extraño e irregular. Sin embargo, tras analizarlo detenidamente, no cabían demasiadas dudas sobre qué era: una melodía. Este nuevo descubrimiento fue la simiente de la locura en la mente de los científicos. ¿Una melodía proveniente del agujero de gusano? Según mediciones, el otro extremo del agujero conectaba con una región del espacio extremadamente alejada de la galaxia Andrómeda. ¿Cómo podía ser que llegara música desde ahí? ¿Acaso había otras civilizaciones en esa remotísima región del cosmos? Haber registrado música proveniente de una región recóndita del espacio era algo extraordinario, pero a la vez perturbador. Sin embargo, la locura y el horror asomaron en toda su crudeza cuando se transfirieron los registros de las ondas sonoras al software que convirtió esos datos en un archivo de sonido claramente audible y con las interferencias limpiadas. ¡Por Dios! Esa melodía no solo era extraña, era oscura, demencial. Sonidos chirriantes mezclados con potentes y tenebrosos bajos, acompañados con una percusión arrítmica y desconcertante que golpeaba el tímpano. Melodías absolutamente desquiciantes, con un sonido que parecía provenir de algún instrumento de viento, como una flauta, que sumían a los oyentes en una turbación mental estremecedora. Tras unos 12 segundos de audición, dos científicos empezaron a chillar desesperadamente mientras se arrancaban mechones de pelo, y otro se golpeó la cabeza repetidamente contra la pared. Los demás ni se inmutaron por ese comportamiento, ya que estaban encogidos, compungidos y a punto de entrar en una especie de catarsis infernal. Solo Rob Reznor, que estaba muy cerca de los controles del ordenador que estaba ejecutando el archivo de audio,
pudo a duras penas coger el ratón y detener esa orquesta luciferina. Al detenerse la aberrante música, los científicos que se estaban autolesionando cesaron las agresiones contra sí mismos, pero cayeron al suelo llorando, igual que el resto del equipo, incluido Reznor. ¿Qué clase de entidad o civilización demoníaca era el origen de esa horrorosa música? Y sobre todo, ¿había posibilidades de que eso, fuera lo que fuera, cruzase el agujero de gusano? Algunos de los científicos de Reznor tardaron varias horas en, por así decirlo, recuperarse. Los 3 que se autolesionaron fueron trasladados al hospital de Arkham y pronto entraron en una especie de estado catatónico. Despertaron 2 días después, en un estado mental absolutamente desquiciado, paranoico y agresivo. Fueron trasladados al manicomio de Arkham. Ahí terminaron los escasos días que les quedaban, con miradas ausentes perdidas en el vacío y emitiendo balbuceos sin sentido. La causa de sus muertes no estuvo clara, pero parece ser que los 3 tenían una lesión común. Su tejido cerebral estaba parcialmente licuado y con gangrena en la amígdala. Algunos de los científicos que consiguieron recuperarse presentaron su dimisión a Reznor. Otro afirmó sin mucho convencimiento querer seguir con el trabajo, pero se suicidó 2 días después, justo antes de volver al laboratorio. Se ahorcó en el comedor de su casa justo después de escribir una brevísima nota que la policía encontró en la mesilla del comedor. La policía enseñó la nota a Reznor por si podía aportar algún tipo de información. Reznor no entendía el significado de la única palabra que había escrito su colega antes de suicidarse, pero su sola lectura le causó una profunda conmoción que a duras penas pudo ocultar a los agentes. La palabra que escribió el suicida antes de terminar con su vida era Azathoth. ¿Qué significaba Azathoth? ¿Por qué la simple lectura de ese nombre provocó ese trastorno en el científico? Reznor afirmó no saber nada de lo que pudiese significar ese vocablo. Preguntó a los policías si habían descubierto algo sobre las causas del suicidio de su colega, pero los agentes le dijeron que, por ahora, nada se sabía. Finalmente, Reznor se encontró solo. Todos los miembros de su equipo habían enloquecido, dimitido o muerto, de modo que el astrofísico, aún acongojado, fue a hablar con quien le había encomendado esa investigación, el rector de la Universidad de Miskatonic, Steven Crutch. El director recibió a Reznor en su despacho. Él estaba sentado en su silla, vestido enteramente de negro, con una camisa elegante aunque poco ostentosa, con su pelo canoso repeinado hacia atrás, mostrando ya algunas entradas propias de su edad. Miró con cierto pesar a Reznor, quien estaba visiblemente afectado por algún tipo de experiencia traumática. Dígame, señor Reznor, ¿qué puedo hacer por usted? Señor Crutch, venía a ponerlo al día de la investigación sobre las perturbaciones gravitacionales de la región de Andrómeda que nos encomendaron. Como verá por todos los documentos que le traigo, puso encima de la mesa varios dosieres y 4 pendrives. Hemos hecho grandes avances, pero han causado una profunda conmoción en todo mi equipo y también en mí mismo. Lo sé, señor Reznor. Pese a no haber sido informado aún de su progreso, he visto las noticias sobre el trágico final de algunos de sus miembros. Le acompaño en el sentimiento. Gracias, señor Crutch. Acudo a usted para preguntarle algo. Pregunte. Estoy a su entera disposición. ¿Por qué nos contrataron para esta investigación, señor Crutch? La Facultad de Ciencias de esta universidad tiene instalaciones adecuadas y personal muy bien formado para este tipo de estudios. ¿Por qué decidieron externalizarlo? Crutch miró fijamente a Reznor, con una mezcla de compasión y recelo. Le seré muy sincero, señor Reznor. No hay un motivo concreto por el cual tomamos la decisión de externalizar esta investigación. Se la ofrecimos a usted por ser uno de los mejores investigadores que hay actualmente en Arkham, pero podría haber sido otro. De modo que, si no quiere continuar con la investigación, puede abandonarla, aunque deberá entregarme los originales en papel y la totalidad de los archivos digitales de todos los informes, mediciones, datos y cualquier detalle de lo que hayan descubierto, y todo ese material será transferido a otro laboratorio para que prosigan la investigación. Reznor se encogió de hombros, decepcionado por esa respuesta. Sin embargo, valoró durante unos segundos la posibilidad de abandonar que le ofrecía Steven Crutch. No, quiero seguir, afirmó con voz temblorosa Reznor. Bien. Hoy es viernes, de modo que debería ir a su casa a descansar. Este fin de semana pondré a varios investigadores de Miskatonic a analizar toda la documentación que me ha entregado. El lunes tendrá a su disposición un par de ellos para ayudarle a proseguir.
No se quedarán con usted, pero le proporcionarán la ayuda que estimen necesaria para que pueda avanzar. Reznor se levantó lentamente y se dirigió hacia la puerta. Estaba confuso y aturdido. Tenía muchas preguntas que hacer, pero su débil estado mental no le permitía sacar fuerzas para entablar ningún tipo de conversación con el impenetrable Crutch, y mucho menos tras la respuesta recibida por su primera pregunta. Sin embargo, cuando hubo abierto la puerta y se encontraba en el umbral antes de salir del despacho, se giró y preguntó escuetamente: ¿sabe qué significa Azathoth? Crutch, que en ese momento había empezado a tomar algunas notas en un papel, paró repentinamente de escribir, levantó la vista y dirigió una gélida mirada a Reznor, que dejaba entrever una molestia mal disimulada. Hágase un favor y olvide ese nombre. Ese fin de semana fue el peor de cuantos recordaba Reznor. Se pasó los 2 días con frío, temblores, ataques de ansiedad y sensación de ahogo. Vomitó varias veces y apenas tenía hambre. Sin embargo, lo peor de todo eran las noches mientras dormía. Una y otra vez se le repetían las mismas pesadillas. Una pirámide encorvada con unos tentáculos enormes asomando por un lado del siniestro templo funerario. Un ser imposible, cuyo cuerpo era una confusa masa de ojos y repugnantes burbujas viscosas iridiscentes que crecían y se fundían constantemente. Había algunos seres de anatomía humanoide, aunque deforme, que estaban arrodillados ante ese ser y que gruñían las extrañas palabras Yog-Sothoth. También se vio a él mismo mirando hacia el cielo en plena noche, entreviendo una extraña estrella en el firmamento de siniestra luz, que le causaba un estupor insoportable, de la cual surgía una especie de estrella fugaz de esplendor oscuro que se acercaba a él. Conforme se iba acercando, veía que esa estrella fugaz no era un cuerpo celeste, sino una figura humana. Esa estrella de forma humanoide llegaba hasta el suelo, y Reznor la escrutaba, viendo un hombre negro, aunque sin facciones africanas, muy alto, con cara de indiferencia hacia todo lo que lo rodeaba y cuya mano estaba siendo lamida por un animal felino que parecía ser una pantera. Al acercarse a ese hombre, veía cómo iba cambiando de forma. Primero, adoptó la forma de un faraón negro. Después, mutó a una criatura enorme, con alas de murciélago, con un único ojo trilobular y, finalmente, adoptó una forma absolutamente aterradora que siempre provocaba que Reznor se despertase con un sobresalto extremo. Un monstruo gigantesco, que en vez de cara tenía un tentáculo con una boca con centenares de amenazadores dientes. Cada vez que despertaba, debía ir corriendo a vomitar, mientras chillaba y lloraba desesperadamente. Pero llegó el lunes. Reznor, pese a su destrozado estado mental, llegó puntual a su laboratorio, impulsado por una inexplicable voluntad de seguir con la investigación, probablemente debido a que el estudio científico era lo único que daba sentido a su vida desde la trágica pérdida de su familia, aunque debiendo combatir el instinto de dejar todo aquello que lo estaba lanzando al abismo de la locura. Pero, para su desgracia, decidió continuar. Mientras estaba encendiendo los ordenadores y poniendo a punto las máquinas de medición, entraron un hombre y una mujer, que enseguida identificó como científicos de la Universidad de Miskatonic. Lo saludaron de una forma muy fría, sin preguntarle por su estado ni interesándose lo más mínimo por cómo iba a continuar con su investigación. Tan solo le entregaron unas fotografías impresas a tamaño folio de unas páginas de un libro que parecía ser muy antiguo. Señor Reznor, dijo la mujer, hemos analizado toda su investigación. Creemos que estos fragmentos que le entregamos fotografiados pueden ser la clave de su análisis. No se los entregaríamos de no estar absolutamente seguros de que son vitales para su estudio. El propio rector se mostró reacio a que se lo entregásemos, pero es necesario hacerlo. En cuanto haga algún nuevo descubrimiento, por pequeño que sea, por favor comuníquenoslo por correo electrónico, adjuntando toda la documentación posible. ¿Son de la Facultad de Ciencias de Miskatonic?, inquirió Reznor. No, somos de la Facultad de Ciencias Ocultas. En esta tarjeta tiene el correo de nuestro decano. Ahí debe mandar sus resultados con copia a Steven Crutch. Gracias y buena suerte. Los 2 enviados de Miskatonic estaban dirigiéndose hacia la puerta de salida cuando Reznor les preguntó: ¿de qué libro son estas fotografías?
El hombre paró en seco, se giró y le respondió: «Del Necronomicon». «¿Necronomiqué?», dijo Reznor con una mueca de extrañeza. Necronomicon es el título que se dio en lengua griega a la obra del árabe loco Abdul al-Hadred, aunque el contenido está traducido a nuestro idioma. Respondió la mujer: «¿Y un libro de un árabe loco muy antiguo, a juzgar por la letra y el estado de las páginas, me ayudará en una investigación de astrofísica?», respondió Reznor con un tono de desprecio. La mujer miró fijamente a Reznor y le espetó: Su investigación va más allá de la astrofísica, pero eso usted ya lo sabe. Al menos lo debe de haber intuido. Reznor no supo qué responder, y tras unos breves segundos cruzándose las miradas, los enviados de Miskatonic se fueron. Reznor se quedó solo y, guiado por un impulso no deliberado, se sentó y empezó a leer los fragmentos del Necronomicon que tenía en sus manos. La lectura de estos textos sumió a Reznor en un estremecimiento mayor del que había experimentado hasta ahora. Estas eran las temibles sucesiones de palabras. «Y de todos los dioses exteriores, de todas esas entidades divinas a la par que destructivas, la más poderosa, horrible, aberrante y aniquilante de cordura es Azathoth, que no es sino la máxima materialización del caos absoluto, el horripilante caos nuclear existente allende el espacio angular, la sinrazón que se impone. Es un ser inefable, dominante en todo el espacio y acechante en todo lo que hay. Es el máximo dios exterior, el rey de todos, el sultán de los demonios. Azathoth existe desde siempre y para siempre. No está limitado por el tiempo ni el espacio. La única razón de que no esté arrasando ahora mismo el universo en un pavoroso ciclo de creación y destrucción, de erradicación de lo creado, de aniquilamiento del ser, es que el todopoderoso Nodens, tras una batalla de proporciones cosmológicas en los albores del universo, hace incontables eones, le cercenó su voluntad y conciencia, y lo selló en una remota región del cosmos llamada la corteza del espacio. Ahí está encerrado Azathoth, retenido por la fuerza de una infernal música emitida por entidades deformes y monstruosas con aberrantes instrumentos. Esa música horripilante, que jamás debería ser escuchada por oídos humanos, mantiene retenido al sultán de los demonios. Otros dioses exteriores, morando por el cosmos, esperan su vuelta. De entre ellos, Yog-Sothoth posee el conocimiento de todo cuanto es, incluso de la existencia y esencia de Azathoth. Y el horrendo, traicionero y multiforme Nyarlathotep, mensajero de los terribles exteriores, ocasionalmente visita a Azathoth en su cautiverio. Cuando Nyarlathotep regresa de su visita al sultán de los demonios, durante unos instantes es seguido por las notas de la blasfema música que mantiene sellado a Azathoth. Azathoth era, Azathoth es y Azathoth será. No desaparecerá ni estará siempre sellado. En algún momento de algún eón, la música cesará y la potencia exterminadora de Azathoth arrasará todo cuanto esté a su alrededor. No se lo puede parar porque es omnipotente. No se puede conseguir su favor porque no contempla más existencia que la suya. Azathoth es destrucción y aniquilación en un ciclo eterno de sumisión a la muerte y las tinieblas. Este pasaje, pese a provenir de tiempos muy antiguos y carecer de cualquier perspectiva mínimamente científica, causó una honda impresión en Reznor. La música a la que aludía el infame autor del Necronomicon ¿podía ser la horrenda melodía con infernales percusiones que había llevado a la autolesión, la psicosis y el suicidio a varios miembros de su ya deshecho equipo? ¿Era cierto todo aquello? ¿Había entidades tan siniestras y poderosas acechando en el universo? Y, lo más perturbador de todo, ese sultán de los demonios, ese caos nuclear, ese destructor cósmico, ¿estaba cerca de un agujero de gusano que lo podía llevar a la galaxia vecina de la Vía Láctea? ¿Era posible que ese monstruo, esa aberración, esa pavorosa entidad llegase a aposentarse a apenas 2,5 millones de años luz de la Tierra, estando ésta dentro de su radio de destrucción? Todos estos pensamientos compungieron aún más la mente de Reznor, que estaba llegando ya al límite de su aguante. Las siguientes semanas fueron penosas para Reznor.
Siguió trabajando, medía constantemente las señales llegadas de la ya para él tétrica región de Andrómeda. Medía las ondas y oscilaciones gravitacionales, las variaciones sonoras, aunque se abstenía de traducir los datos de ondas sonoras en archivos de audio para no sucumbir a la psicosis ni al suicidio, las interacciones atómicas y las variaciones de radiación. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque no descubría nada nuevo, Reznor se dio cuenta de algo inquietante. Las mediciones, puestas en secuencia histórica, aumentaban exponencialmente de intensidad. Eran aumentos pequeños, pero sin duda regulares y considerables. Cada vez más oscilaciones gravitacionales, más intensidad en las ondas sonoras, mayores emisiones de radiación. Lo que podía deducirse de ello era claro, pero Reznor se esforzaba en no concretar esa idea en una afirmación mental clara. Era demasiado pavoroso para siquiera pensarlo explícitamente. Destrozado psicológicamente, fue a ver a Steven Crutch para presentarle todo lo que había recopilado desde su último envío de documentación. Crutch lo recibió con un semblante gélido, aunque de su mirada asomaba un pequeño amago de compasión. Tras analizar en silencio todos los registros estadísticos de la investigación de Reznor, Crutch se acomodó en el respaldo de su silla, cruzó las manos y dijo a Reznor: Bien, señor Reznor, su tarea ha concluido. ¿Perdón, señor?, dijo confundido Reznor. Tenemos todo lo que queríamos. Se le abonará un plus de agradecimiento en los próximos días. Ha hecho un gran trabajo. No comprendo. Le seré sincero, esta vez sí, no lo elegimos al azar. Reznor permaneció en silencio, con una mezcla de confusión, sorpresa y recelo. Nosotros ya teníamos alguna idea de qué podía estar sucediendo en esa región de Andrómeda. Verá, nuestras facultades de ciencias naturales y ciencias ocultas trabajan juntas desde hace décadas. Desde principios del siglo XX han investigado conjuntamente diversos fenómenos, tanto a nivel terrestre como espacial. Algunos miembros de nuestra universidad, no necesariamente catedráticos de facultad, han dejado registros, informes, notas o declaraciones escritas sobre extraños sucesos y criaturas. Entonces, ¿ya sabían lo que me iba a encontrar durante la investigación? No, concretamente no. Como le he dicho, teníamos una idea aproximada, aunque debo añadir, es más de lo que esperábamos. ¿Por qué me eligieron a mí? Crutch miró durante unos segundos a Reznor, procurando medir sus palabras antes de responder. Verá, el siglo pasado tuvimos grandes hombres de enorme fortaleza mental en nuestra universidad. Por ejemplo, hubo un ínclito bibliotecario durante los años 20 y 30 llamado Henry Armitage, que presenció diversos sucesos aberrantes, como por ejemplo el incidente en Dunwich con la familia Whately. Probablemente no habrá oído nada al respecto, y tiene suerte por ello. El caso es que por aquel entonces teníamos hombres capaces de estudiar este tipo de cuestiones sin que desfallecieran ni sucumbieran del todo a la locura. No es el caso de hoy en día. La mayoría de los que estudian directamente y con amplias perspectivas los sucesos relacionados con ellos terminan como su equipo. ¿Ellos?, preguntó atemorizado Reznor. Sí, ellos. Los dioses exteriores. Reznor recordó haber leído ese nombre en los fragmentos que leyó del terrible Necronomicon. No le contaré más al respecto, porque ya sabe más de lo que debería. Como le iba diciendo, no tenemos muchos hombres capaces de soportar este tipo de conocimientos. Sabíamos de usted. Sabíamos que perdió a su familia en un trágico accidente. Sabíamos que se refugió en el estudio y que tenía una fortaleza mental y emocional considerable. Por eso lo elegimos. Normalmente, en la actualidad, en nuestra universidad se investigan estos hechos de forma fragmentaria, para que las perturbaciones mentales no sean muy grandes para cada uno de los investigadores. Solo yo y unos pocos más tenemos cierta visión de conjunto. Cuando empezamos a estudiar las extrañas oscilaciones gravitacionales de Andrómeda, sospechamos que era algo notablemente perturbador. Por eso necesitábamos a alguien como usted, y acertamos de lleno. Pese a que el fenómeno ha resultado ser peor de lo que pensábamos, ha sido capaz de soportarlo. Reznor, que poco a poco iba prestando menos atención a Crutch, empezó a entender. Comprendió lo que no quería comprender, lo que no debía comprender. No tanto por la confesión de Crutch, sino porque su mente se iba debilitando poco a poco,
hasta que se rompieron las últimas barreras psicológicas defensivas que impedían que las evidentes conclusiones de su investigación traspasasen la frontera de la subconsciencia y llegasen con toda su crudeza a la conciencia. Entonces, en un solo instante, el corazón de Reznor se sumió en las tinieblas más lúgubres. Sin mediar palabra, Reznor se levantó, se dirigió a la puerta y se dispuso a salir del despacho. Pero cuando hubo abierto la puerta, sin darse la vuelta para mirar a Crutch por última vez, formuló las dos terribles preguntas cuyas respuestas conllevaron la sentencia de muerte de su ya moribunda cordura. ¿Azatoth existe? Crutch miró sombría y compasivamente a Reznor y contestó: No le quepa la menor duda. Tras unos instantes de silencio, Reznor hizo emerger la última y más terrible interrogación. ¿Azatoth se está acercando al agujero de gusano que conecta directamente con nosotros? Así es. Al cabo de 2 días, los vecinos de Reznor alertaron a la policía de un fuerte hedor a podrido que venía del apartamento del desgraciado astrofísico, que supo lo que no debería haber sabido jamás.